5:28 minutos. Nos estamos preparando esta tarde de confinados, así que gracias por estar pendientes de esta transmisión que vamos a iniciar en muy poco tiempo, en breve tiempo, a transmitir confinados, y damos la bienvenida a Angie Patiño y a las 4 personas que ya están con nosotros, a las 6 personas que están con nosotros, a Beatriz Valencia, que entra a la transmisión, a Elizabeth Murillo, que también se encuentra con nosotros, a Hugo Alberto Castañeda, Isa Vélez, bienvenida esta tarde, Dani Cuervo, bienvenido, a Liliana Alzate. Son las 5:29 minutos, entonces en pocos minutos, en 1 minuto o 2, daremos inicio al tema de hoy. En Confinados veremos el sufrimiento como un don. ¿Será el sufrimiento un don? ¿Realmente podemos verlo así? Janet Tamayo, el Señor la bendiga. A Nuri Raquel Rodríguez también. A Jesús Ramiro Echavarría, bendiciones. A Mariluz Zapata, buena tarde. A Mabel Londoño, bendiciones Mabel. Habla Vladimir Montoya, Dios te bendiga, un abrazo. Jairo Sánchez, saludos también. Antonio Padilla, saludos, gracias por estar con nosotros. A Nuri Raquel Rodríguez, bendiciones Nuri. A William Acosta, que también se une a esta transmisión de Confinados en la tarde de hoy. Liliana López, bienvenida. Castañeda, desde Bello, gracias por estar con nosotros. A Marinés Gutiérrez, a Cristina Garcés, el Señor le bendiga. Cristina desde la Estrella. Janet Tamayo, Elizabeth, buenas tardes Elizabeth para usted y tu familia. Horacio Espinosa también entra con nosotros. Liliana López, Gloria Rendón, bendiciones William también para usted y su familia. Gloria Benjumea se conecta en este momento y vamos a dar inicio próximamente entonces a estos minutos de Confinados. María, bienvenida. Hernán Vargas también está con nosotros. Beatriz Betancourt, bendiciones. Tatiana Restrepo y Andrés, gracias por estar con nosotros. Norbey Marín, Bilu Envigado, Bilu está con nosotros en la tarde de hoy. Gloria Rendón, el Señor la bendiga. Alba Fisco, Milia Acevedo también se une en esta tarde. José Medina, bendiciones José. A Roberto Meneses Sánchez, que también ingresa, le damos la bienvenida. Hoy el tema en Confinados es acerca del sufrimiento. Jorge Madera nos saluda también y nos está mirando. Es hora de que usted mande el enlace a otras personas, a sus amigos, familiares, para que se conecten y también puedan ver en vivo a Confinados en la tarde de hoy. Gloria González está con nosotros. Janet TG también se conecta. José Gregorio está con nosotros. Bendiciones. Dios está en control. Así es. Ángela Villada, Natalia Valencia, el Señor la bendiga. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del sufrimiento. El sufrimiento como don. Jorge Álvarez, bendiciones de parte de la familia Álvarez. Muy bien, gracias Jorge. Doris Restrepo también nos manda un saludo. Nos está ahora mirando en esta hora de la tarde de un sábado bastante soleado, un día bastante bonito que ha hecho el día de hoy. Gracias sean dadas a Dios por darnos la vida y permitirnos entonces un día más. Todo es un don de Dios. Cuando hablamos de un don, estamos hablando de un regalo, que no se nos olvide. Bendiciones, Luz Mari desde Cartagena. Saludos, Luz Mari Álvarez. ¿Sabe que un don es un regalo? Y la Biblia habla de muchos dones, los dones espirituales, los dones del Espíritu, como Pablo los menciona, escribiendo a los Gálatas, a los Romanos. Oscar Jaime, bendiciones Oscar Jaime y a Mario Espina. Pero ¿podemos ver el sufrimiento como un don? Esa sería una pregunta interesante. Yo por aquí en mi mesa de trabajo tenía un libro que hace 20 años compré y leí. Bueno, ustedes lo van a ver al revés ahí. Este libro es Sufrir, ¿por qué yo? Escrito por David Jong-hee Cho. David Jong-hee Cho, o Jong-hee Cho, como su nombre lo dice. David es un pastor de las Asambleas de Dios en Corea del Sur, con una congregación de más de 2 millones de miembros. Este libro habla acerca de la enfermedad, por ejemplo, y él
cuestiona el tema de que un creyente pueda o deba estar enfermo. Su argumento es que él vivió muy enfermo por muchos años y que no tenía una razón bíblica, según él, por qué sufrir enfermedad. Entonces su libro es pequeño, Sufrir porque yo, invita a que no se puede estar enfermo. Básicamente él y muchos predicadores más, que son predicadores pentecostales y también algunos con tendencia neopentecostal, tienden mucho al tema del no sufrimiento en el cristiano y también al tema de la prosperidad. Básicamente, la teología de la prosperidad ha cambiado su disfraz. Ya para esta época, la teología de la prosperidad no es como se conocía antes. Hoy, la teología de la prosperidad se llama el dominianismo, que básicamente es lo mismo, pero inclusive mucho más ambiciosa. Antes la teología de la prosperidad te enseñaba que tú tienes que ser saludable, tienes que ser rico y tienes que ser próspero en todas las áreas de tu vida. El dominianismo ahora enseña es que la iglesia debe dominar al mundo, debe tener influencia económica, influencia en todos los niveles y que así debemos conquistar al mundo. Bueno, ellos tienen sus textos bíblicos muy retorcidos para poder también argumentar lo que argumentan. Otro libro semejante a este, de Sufrir porque yo, lo leí también hace mucho tiempo, creo que no está en mi biblioteca, y era Jesucristo el Sanador, de un hombre que era un evangelista norteamericano. Ahorita no recuerdo el nombre, T.L. Osborne era su nombre, un libro escrito en el año 78. Yo recuerdo leer ese libro y la argumentación era la misma. El creyente no puede estar enfermo. Y básicamente cuando se hablaba de un creyente enfermo o un creyente con dificultades, sean económicas, sean físicas o de cualquier otra índole, entonces estos predicadores argumentan que dicha enfermedad o dicha carencia es o por falta de fe, o por una maldición, o por un castigo de Dios. Pero hoy quiero que veamos a través de las Escrituras cómo es que el sufrimiento es implícito al cristianismo mismo. Creo que un cristianismo que ayude a ver el sufrimiento, entonces no es un cristianismo muy llamativo para el siglo XXI. Los brasileros que tuvimos a principios de los años 2000, que vinieron con un pseudoevangelio, pare de sufrir. No sé si algunos se acuerdan de ellos. Ellos ya cambiaron obviamente también de disfraz, ellos ya no son pare de sufrir, son el cenáculo del Señor. Esos brasileros que vinieron con ese pseudoevangelio, obviamente un evangelio que te venda el pare de sufrir, es un evangelio que vende, es un evangelio llamativo, porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie le gusta sufrir. En estos días de pandemia, el tema del sufrimiento, el tema de castigo, de juicio, es un tema muy en la boca de muchos creyentes y no creyentes. Ahora, en el Antiguo Testamento, antes de entrar a un texto del Nuevo Testamento, se ve el sufrimiento desde tres perspectivas. Uno, como un juicio de Dios. Dos, como una maldición de Dios. O tres, como una retribución por lo malo que se hacía. Era básicamente las tres formas en que se veía el sufrimiento en el Antiguo Testamento. Ya sea porque Dios castiga directamente, un juicio sobre la tierra, ya sea porque a causa de no obedecer la ley, Deuteronomio 29 traía todas las maldiciones, 28 y 29, entonces era un siembra y recoge, pero también un tema sobre la teología de la retribución. Lo malo que hagas en la vida se te devuelve mal, que es inclusive la teología que manejan los amigos de Job en el libro de Job. En el Nuevo Testamento ya hay un cambio dramático sobre el tema del sufrimiento, comenzando en que el Mesías viene para sufrir. Y en ese sentido, si el Mesías no sufre, no puede salvar a nadie. Entonces el sufrimiento, que es parte de la vida, porque la vida trae consigo sufrimiento. Si nosotros queremos vivir la vida excluyendo el sufrimiento, creo que no podremos vivir en este planeta. El sufrimiento hace parte de la vida humana, cristiana o no cristiana.
Pero en la vida cristiana, en la vida de fe, el sufrimiento es un ingrediente que es cuasi necesario. Entonces ya dijimos, en el Antiguo Testamento el sufrimiento se veía de tres formas, ya sea por un juicio de Dios, ya sea por desobediencia a la ley de Dios o por la teología de la retribución. Pero en el Nuevo Testamento el sufrimiento toma otra dimensión. Esa dimensión tiene que ver con que el Mesías, el mismo Salvador, vendría a sufrir y ese sufrimiento salvaría a otros. No los salvaría del sufrimiento en la tierra, sino del sufrimiento eterno, que son dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahora, este Jesús, el Mesías, el siervo sufriente, como lo plantea y lo muestra Isaías, vendría a sufrir para nosotros evitar el sufrimiento, pero eterno, no terrenal. El mismo Jesús fue el que dijo en uno de los evangelios, en el mundo tendréis aflicción. Escuche esto, solo dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No dijo yo he vencido la aflicción, sino que yo he vencido el mundo. Es el mundo que los aflige, el mundo que puede ser el causante de su aflicción, yo ya lo he vencido, mas no venció la aflicción. Así que la aflicción hace parte de la vida cristiana. En Primera de Pedro hay muchos textos más que pudiera entonces compartir con ustedes, pero quiero utilizar Primera de Pedro 1, 3 al 13. Primera de Pedro 1, 3 al 13. Voy a leer la traducción al lenguaje actual. Permítame leerle esta traducción. Dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Esta es la presentación de Pedro, el apóstol, quien escribe esta carta a un grupo de creyentes en varias regiones de Asia que han sido dispersos. Pedro escribe desde Roma hacia el año 64-65. En ese año ya Nerón, el emperador romano, recuerde que Nerón enloqueció, mandó a prender a Roma para dramatizar una obra de Homero, creo que era la Odisea, creo que era, y mandó a incendiar a Roma. Y luego culpó a los creyentes y mandó a perseguirlos. La persecución fue sangrienta, violenta. De eso hablaremos luego y los libros nos dejan ver eso. Pedro escribió una carta para alentar a una iglesia que está sufriendo, una iglesia que está perseguida, una iglesia que está siendo puesta su fe a prueba, que está siendo probada por su fe. Ahora, versículo 6. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él, y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. Dejemos hasta ahí este texto. Este texto habla del sufrimiento. Bueno, aquí habla de los problemas. La Reina Valera utilizará otro lenguaje como el lenguaje de la prueba, cuando dice que
el oro es probado, nosotros y nuestra fe también será sometida a prueba. Por eso el tema de hoy tiene que ver con el sufrimiento. Ahora, Pedro en la carta dice que si nosotros sufrimos haciendo lo malo, pues en eso no hay nada extraño. Mucha gente hace lo malo y tiene que sufrir, es obvio. Pero que si sufrimos haciendo lo bueno, pues que ahí es donde encontramos una bienaventuranza. Ahora, ¿cómo poder ver el sufrimiento como don? Un don, vuelvo a repetir, como al principio lo dije, es un regalo. Es el término que se utiliza en griego. Don es un regalo. La Biblia nos habla de los dones espirituales. La Biblia nos habla de los dones ministeriales, que son dados por Dios. Es más, la gracia y la salvación es un don. Eso es un regalo. Por eso Pablo escribe en los Efesios diciendo, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, puede pensarse en un Dios que es amor, compasivo, bondadoso, misericordioso, que también sea un Dios que permita que suframos. Pues en la Biblia encontramos que sí, ese Dios que es amor, que es bondadoso, lleno de gracia, también permite el sufrimiento en nuestras vidas. ¿Y de qué sirve el sufrimiento? Bueno, el apóstol Pedro en la carta va a hablar de dos cosas fundamentales que el sufrimiento va a producir en nosotros, ¿sí? Lo primero es en el versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Entonces, la alegría, la fe nuestra debe ser probada. Esa fe que nos produce alegría es una fe que viene de Dios, que procede de Dios. Ahora, el sufrimiento se puede ver como don cuando nosotros entendemos que dicho sufrimiento es permitido por Dios, enviado por Él y usado por Él mismo. Ahora, mire lo que el texto nos dice. Vamos a ir al versículo 8 específicamente, porque vamos a encontrar dos cosas que el sufrimiento establece en nosotros. Vuelvo a la Reina Valera. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces lo primero es el amor de Cristo. El sufrimiento no nos excluye de amar a Dios, ni debe conducirnos a amar a Dios menos. El sufrimiento debe verse como un medio que Dios utiliza para que nosotros entendamos su amor y aprendamos a amar más a Dios. Yo sé que a algunos les cuesta entender esto y es difícil porque no nos gusta sufrir. Nosotros evadimos todo lo que pueda tener dolor, sufrimiento o cualquier otro tipo de estas cosas. Pero ser creyente implícitamente implica, perdón la redundancia, sufrir. Jesús dijo, bienaventurados son, San Mateo 5, cuando por mi causa sean perseguidos, vituperados, insultados, dice el Señor. ¿Cómo que somos dichosos cuando eso suceda? Jesús dice, sí, serán dichosos cuando por mi causa, no por otra causa. Por eso Pedro dice que si sufrimos por ser malhechores no hay ninguna nobleza en eso, ningún bien en eso. Pero si sufrimos por la causa de Cristo, esto es por guardar la fe, por confiar en Dios, por guardar su palabra, por predicar su palabra, ahí entonces ese sufrimiento es una dicha. Según la Escritura es una bienaventuranza. Ahora, tenemos entonces esto primero, que el sufrimiento nos anima a amar a Cristo, a quien amáis sin haber visto. Ahora, el mundo estaba listo para preguntarse ese extraño principio que inspiraba a los cristianos a morir por Jesús, a renunciar a todo por Jesús. Para el mundo que los rodeaba, ellos parecían locos. ¿Qué persona que sea cuerda y tenga sus sentidos bien puestos puede sufrir por la causa de alguien que ya murió? Esto es, por Jesús. Pero el mismo Pedro que escribe la carta, Jesús, una vez por allí en el Evangelio de Lucas,
Jesús le dice a los discípulos, Satanás los ha pedido para sacudirlos como el trigo, pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Luego, en San Juan 21, cuando Jesús restaura a Pedro con los 3 me amas, luego termina Jesús diciéndole, cuando eras joven, Pedro, tú te ceñías e ibas entonces a donde no querías y te llevaban donde no querías. Mas cuando seas viejo, te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Luego Juan aclara, esto decía Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Años más tarde, se supone que en el año 68 más o menos, Pedro sería crucificado cabeza abajo en la persecución del Imperio Romano. Este Pedro, que luego sufriría el martirio por su fe, es el que dice que nosotros amamos a Cristo sin verle y podemos estar dispuestos a sufrir, que nuestra fe puede llevarnos al sufrimiento, es por el amor que tenemos y profesamos a Cristo. La gente dice que eso está loco. El mundo no podía ver nada más que indujera a sufrir de esa manera, lo que les ayudaría a soportar tantas pruebas. ¿Por qué el creyente puede resistir el sufrimiento o la prueba? Por el amor que tenemos a Cristo. Es un amor sobrenatural, por algo que no vemos. Quiere decir que es un amor que se sustenta en la fe, a quien amamos sin haberle visto. Amar a Jesucristo lo vemos con nuestra fe, con los ojos de la fe, como escribe el autor a los Hebreos, diciendo que esos grandes hombres veían a Dios con la fe. Decía que ellos caminaban como viendo al invisible. Ahora, otro asunto del versículo 8 es el gozo en Cristo. Ahora, ese gozo es lo que a nosotros nos sostiene en medio del sufrimiento. El versículo 8, a quien amáis, está hablando de Cristo. Recuerde que es que viene arrastrando desde el versículo 6 el tema del sufrimiento, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Y ese Jesucristo, dice el apóstol, nosotros lo amamos sin haberle visto. Es el amor al Señor lo que puede ayudarnos a soportar y a ver el sufrimiento como un don que Dios permite para purificar nuestra fe. Y es muy difícil ahora ver tantos que profesan la fe cristiana, pero que no quieren sufrir por su fe, o que no quieren ver la fe como causa de sufrimiento. Queremos ver la fe más bien como una causa de prosperidad, como una causa de ser guardados, que Dios no nos toque, que Dios no... Y estos predicadores de la teología de la prosperidad o del dominianismo, que salieron reprendiendo al COVID y que salieron atando, y yo ato al COVID, y yo le digo al COVID que no tiene poder, aquellos grandes predicadores de esas mega iglesias, ¿qué han podido hacer? No han podido hacer nada. Y muchos creyentes de sus iglesias se pudieron haber enfermado. Otros pastores, no ellos quizá, pero otros siervos del Señor han enfermado. Otros creyentes han partido con el Señor a causa del COVID. Entonces, ¿dónde está Dios? Dios sigue estando en su trono alto y sublime. Y entonces un creyente, ¿por qué debe morir? Porque todos moriremos, a no ser que nos toque estar vivos cuando Cristo venga en el rapto. Entonces alguien dirá, bueno, yo voy a sufrir, ¿y cuál debe ser la roca, mi sustento, la fortaleza, mi cimiento para soportar el sufrimiento? Debe ser Cristo, a quien amamos sin haberle visto, dice Pedro. Y ahí es donde la fe nuestra cobra vigencia, cobra valor. Es que la fe teórica es muy buena, pero la fe práctica es difícil. La fe práctica se ve en el sufrimiento. ¿Cómo conoceremos a un Dios que sana si nunca nos enfermamos?
¿Cómo conoceremos a un Dios que provee si nunca pasamos por necesidades? ¿Cómo conoceremos a un Dios que consuela si nunca somos quebrantados? ¿Cómo conoceremos a un Dios que acompaña si nunca quedamos en soledad? ¿Cómo conoceremos a un Dios que sustenta si nunca tenemos necesidad y escasez? Así que la prueba es necesaria para nuestra fe. La fe es probada y se prueba a través del sufrimiento. El sufrimiento es un don porque purifica nuestra fe, pero también nos pone en perspectiva frente a quien Dios es y lo que nosotros somos. Ahora, lo segundo que el versículo 8 menciona es a quien dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Es el gozo, es nuestra alegría. Pedro está diciendo que Jesús es la fuente de dos cosas para nosotros. Uno, que es el amor, y dos, que es la alegría en Él. Sí, es muy fácil alegrarnos en Dios cuando la nevera está llena, cuando hay plata en la cuenta, cuando estamos aliviados. Pero la prueba que viene a nuestra fe precisamente prueba eso. ¿Amamos a Dios aunque la nevera no esté llena? ¿Amamos a Dios aunque no tengamos dinero? Pues debería ser que este amor puesto en el invisible y que ese gozo que Él produce en nosotros son dos grandes y poderosos dones de Dios para poder soportar, resistir, pero también recibir el sufrimiento como un don. Por eso el versículo 9 dice, obteniendo el fin de la fe, que es la salvación de sus almas. No significa que sufrir en sí sea para nosotros una cuota que paguemos para ser salvos, de ninguna manera, porque Cristo ya pagó por nuestra salvación. Pero producir una fe genuina en cada uno de sus hijos, para Dios producir una fe genuina en cada uno de nosotros, debemos ser pasados por el fuego. La prueba y el sufrimiento son inherentes a la vida cristiana. Santiago, el hermano de Jesús, Jacobo, que es Santiago, Jacobo en hebreo, Santiago en griego, quien escribió la carta de Santiago, dice, bienaventurados son ustedes cuando se hallen en diversas pruebas. Bienaventurado significa doblemente dichoso, dichoso en esta vida y dichoso en la venidera. Si a usted le están mostrando un evangelio sin sufrimiento, si usted le está mostrando un evangelio sin sufrimiento, ese evangelio no es genuino, ese evangelio no es verdadero. Tampoco significa que nosotros tengamos que entonces autoflagelarnos, pagar entonces una penitencia de rodillas hasta un santuario X. No. Nuestra fe es puesta a prueba. Esto que estamos viviendo en este tiempo es una prueba de nuestra fe. Hace parte del sufrimiento que Dios permite en nuestra vida, no como un castigo, sino como un don de Dios, porque la fe que no es probada no es fe. Cristo sufrió y Él dijo, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? Si a mí me llamaron Belzebú, ¿qué no harán con ustedes? Si Jesús sufrió, ¿quién es usted y quién soy yo para no sufrir? Ahora, por su causa, por nuestra fe, estamos hablando de sufrir por ser malhechores o malapagas o mala gente. Estamos hablando por nuestra fe. Nuestra fe, si es una fe genuina, debe ser probada. Y el sufrimiento hace parte inherente de nuestra vida y de nuestra fe. Veamos el sufrimiento no como enemigo. Veamos el sufrimiento como esa herramienta poderosa, como ese instrumento de carpintería que Dios utiliza para quitar nuestras asperezas, para quitar nuestras impurezas. Pero es interesante la figura del oro que utiliza el apóstol. Vuestra fe mucho más valiosa que el oro. El oro debe ser pasado por el fuego, asimismo la plata, y el fuego en estos materiales, en estos minerales valiosos, lo que no pertenece a su material, el fuego,
lo extermina, lo quita. Por eso el fuego purifica el oro. La prueba quita de nosotros todas aquellas cosas que no glorifican a Dios, nuestras soberbias, orgullos, altanerías, autosuficiencias. El sufrimiento es un don, es una bendición de Dios. Esto no es una apología a ser maltratadores o a maltratarnos, no es una invitación a autoflagelarnos, vuelvo a decir. Es ver desde la perspectiva correcta lo que sufrimos. Así como estos predicadores, y si ustedes quieren saber, el pastor David, John Hee Cho, está en la cárcel. No por predicar esto, él tuvo unos malos manejos económicos y administrativos en su congregación a causa de su hijo, firmó unos papeles y está en la cárcel. Habría que preguntarle de nuevo al pastor David si todavía cree lo mismo que cuando escribió este libro, porque estar en la cárcel siendo un pastor, creo que es un acto de sufrimiento. Nosotros sufrimos, aunque nuestro evangelio realmente y en la cultura en que vivimos muy cómodamente. ¿Qué tal de aquellas iglesias y aquellos misioneros en aquellos contextos donde ser cristiano es un delito? O donde ser creyente y profesar la fe es acto de persecución y de encarcelamiento y de fusilamiento, como en Corea del Norte, que te pueden fusilar si te hallan con una Biblia. O en los países árabes, donde ser cristiano es prohibido. No, en nuestra cultura es muy fácil. En nuestra cultura, básicamente, ser creyente hasta como parece ser una moda, un estatus social. Pero la fe genuina, la fe verdadera, es a la que el Señor le gusta probar. Así que, mis queridos, aprendamos a ver el sufrimiento como parte implícita, inherente de nuestra fe. Si Jesús sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Si Él padeció, nosotros también padeceremos. No podemos decirle al Señor, Señor, no me hagas sufrir, Señor. Mira que estoy sufriendo en esta pandemia, encerrado, sin trabajar, tengo poca comida. Posiblemente estamos siendo probados, sí. Esto nos ha puesto a prueba a todos, en todo. Pero es un don. Es un don sufrir, si es Él el que nos envía el sufrimiento. Pablo tuvo que entenderlo. Él sufría algo en su cuerpo. No se sabe. Algunos afirman que él tenía un problema visual, que quedó con una semiceguera después de la visión camino a Damasco, la aparición de Jesús, esa luz resplandeciente. Y dice él escribiendo en la segunda carta a los Corintios, por ahí en el capítulo 11, 12, que le rogó a 3 veces, él llamaba eso un aguijón en su carne, y le rogó 3 veces al Señor que lo quitara. Pero el Señor le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ese es Dios. ¿Y cuestionamos su amor? No. Pablo mismo reconoce, para que la grandeza de las visiones de Dios no me exaltasen sobremanera, no me volvieran soberbio, me fue dado este aguijón en la carne. Pablo reconoce que Dios le permitió eso para ponerle su límite, para tratarlo a él. Y es así como la Biblia nos muestra el sufrimiento. Luego el autor de la carta a los Hebreos dice, bienaventurados ustedes cuando sean corregidos, disciplinados. Bien es cierto que la disciplina en el momento no es causa de gozo, pero luego produce un fruto apacible de justicia. Si se les deja sin disciplina, dice el autor a los Hebreos, no serían hijos, sino bastardos. Veamos el sufrimiento como un don. No lo veamos como que Dios entonces está enojado con nosotros. No. Dios solamente trata a aquellos que toma por hijos. Dios solamente hace sufrir a aquellos que está formando para hacer de ellos instrumentos de su gracia y de su justicia. ¿Saben? El sufrimiento nos hace más empáticos. Uno, con Jesús, aunque nunca alcanzaremos su máximo sufrimiento. Como dice el autor, aún no hemos sufrido hasta la sangre.
pero nos hace empáticos con el siervo sufriente, con Jesús, y nos hace empáticos con los que sufren en la tierra. Vivir una vida cristiana sin sufrimiento no creo que sea una vida genuina, una fe genuina. Debe haber algo de sufrimiento en nosotros para que la fe sea puesta a prueba y sea purificada, así como Dios purifica el oro o la gente purifica a través del fuego el oro. Nuestra fe es mucho más valiosa que el oro. El sufrimiento entonces es un don. Pero yo nunca he pedido, los dones hay que pedirlos. No. Tranquilo, ya hemos dicho que el sufrimiento está implícito dentro de nuestra fe. Alguien podría orar diciendo, Señor, yo quiero ser tu hijo, pero no quiero sufrir. Cuando Dios llamó a Pablo a predicar y llamó a Ananías a que le hablara, entonces Dios le dijo, dile a Pablo que él dará testimonio de mí y le mostraré cuánto debe padecer por mi causa. Así que no podemos orar para que el Señor nos quite el sufrimiento cuando éste es enviado por Él para purificar nuestra fe. ¿Qué nos ayudará a sostenernos durante el sufrimiento? Recuerde las dos cosas que dice el apóstol Pedro en su primera carta. El amor que le tenemos a Cristo y el gozo que creer en Él produce en nosotros. Le amamos sin haberle visto y creemos en Él aún sin haberle visto, y sabemos que Él nos sostiene, aún en medio de la dificultad. La pregunta es, ¿y cuándo terminará el sufrimiento? No hay ningún pasaje en la Biblia que nos diga que como creyentes no vamos a sufrir. No hay ninguno. Y el sufrimiento se acabará cuando estemos con Él. Pues la Escritura dice que allí en el cielo no habrá más llanto, ya no habrá más lágrimas. Enjugará el Señor la lágrima de todos ellos. Ay, entonces mientras estemos en la tierra vamos a sufrir, sí. Y entonces mientras seamos cristianos y queramos llevar una fe genuina, una fe bíblica, sí, vamos a sufrir, sí. Pablo le dijo a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Sí, vamos a sufrir. Y entonces, ¿resistiremos? Totalmente. No nos ha venido una prueba que no podamos sobrellevar. Y el Señor con la prueba da la salida. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos dio su Espíritu, nos dio su palabra. Con ellas nos sustentaremos hasta que Él regrese. Y cuando estemos con Él, ya no habrá sufrimiento. Por eso la esperanza del creyente es reunirse con el Señor, pero no sabemos cuándo. Por ahora, mientras estamos en la tierra, podemos mirar a la cruz de Jesús y decirle, gracias, porque tú sufriste lo que yo no podría sufrir. Tú sufriste para que yo no sufriera la condenación eterna, pero no para excluirme de los sufrimientos de la tierra. Así que, Señor, mientras esté en la tierra y sufro, entonces te daré gracias por lo que permites en mi vida. Porque si esto que me enviaste es un don, un talento, ¿recuerda la parábola de los talentos, San Mateo? A veces creemos que los talentos son agilidades culturales, artísticas. No, allí el talento es una moneda, es una riqueza. Es algo que el Señor le entregó a alguien para administrar y para que a la hora de administrarlo glorificara a su Señor. No hemos aprendido a ver el sufrimiento como un talento que Dios nos da para glorificarle. Pablo hizo eso y tuvo que aprenderlo con el bástate mi gracia. Aprender a glorificar a Dios a través del sufrimiento. Dios es glorificado a través de nuestros sufrimientos. Entonces Dios le gusta que nosotros suframos y que seamos masoquistas, de ninguna manera. Nosotros somos una raza caída, nuestro pecado nos domina, pero el sufrimiento y el Espíritu Santo en nosotros hace que seamos criaturas a un estado como Dios quiere ponernos. Oremos al Señor y demos gracias,
Que Él nos enseñe y nos ayude a ver esto de la manera en que debemos verla. Señor, gracias por los padecimientos y las pruebas. Son enviadas por ti, son dadas por ti. Quizás, Señor, no sean algo que deseemos. Nos gustan más que nos hablen de las promesas. Nos gustan más que nos hablen de que todo saldrá bien, de que hay riquezas para nosotros, de que hay bienestar para nosotros en la tierra. Pero hay una verdad bíblica que no podemos ocultar, y es que sufriremos, y que somos bienaventurados cuando por tu causa suframos. Ayúdanos a ver el sufrimiento no como un castigo, sino como en la manera en que tú purificas y pruebas nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Ayúdanos a ver el sufrimiento como un don que tú das, para ponernos límites a nuestras carnalidades, orgullos, soberbias, a nuestra vida y nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Doy gracias por cada uno de mis amigos y hermanos que ven y escuchan este mensaje. Si ellos están pasando por prueba y sufrimiento, que tu Espíritu Santo les haga entender que son bienaventurados, que ellos puedan comprender que tú en medio del proceso, y que tú, Señor, sabes cómo tratar nuestra vida, nuestro carácter, que estás formando y forjando en nosotros mejores hijos tuyos y mejores personas. Gracias por este tiempo de prueba. Gracias por este tiempo de sufrimiento. No es eterno, pero yo creo, Señor, que esta prueba nos quiere hacer mejores, nos quiere purificar. Gracias porque, como dice tu apóstol, tu siervo, el apóstol Pedro, te amamos sin haberte visto y nos gozamos en ti, Señor, aún en medio de la prueba que estamos viviendo, porque sabemos que tú eres el Dios que nos sostiene y que con la prueba darás también la salida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a Jesús Armando Ortega, a Mayo Monta de Jesús, a Rey de Paz, a Daniel Preciado, a Alexander Cano, a Rosalba Moreno Riaño, a Patricia Madrid, a Julie Cristina Ruiz, a Isabel Londoño, a María Elsie Brand, también a Jaymar Cadina, Nora Díaz, Cindy Londoño, también a Epi Plata, a Diana María Restrepo, a Janet Tamayo, a Nora Gómez, María Isabel Cortés, a Jesús Ramiro Echavarría, a todos ustedes, Beatriz Valencia, Cindy Londoño, todos los que estuvieron con nosotros durante este tiempo, muchas gracias. Daisy del Río Londoño, Rubiela Granda, ahorita entonces podrán compartir este video. Jorge Álvarez, bendiciones. A Luz Elvira Linares, saludos y bendiciones también. Muchas gracias por estar allí. Si Dios lo permite, el próximo lunes volveremos a estar con otro tema en Confinados pero Confiados. Palabras de esperanza para momentos difíciles. Bueno, poco a poco creemos que el Señor nos va a ir sacando de este tiempo. Y alguien preguntará, ¿y cuando ya no exista confinados, cuando ya no estemos confinados, seguiremos con otra cosa? Dios nos va a dirigir para seguir llevando a ustedes palabra de Dios. Bendiciones, familia de Consuelo, claro, bendiciones a la familia Cardona, Jairo Alberto Arcila, saludos, a William Acosta, bendiciones, el Señor les guarde. Recuerden que en YouTube también están todos los videos de confinados, pueden entonces inscribirse en la página de YouTube y también les llega la notificación cuando larguemos los nuevos videos. A todos mil gracias, feliz tarde, bendiciones.